Capítulo 30, Círculo completo. El Geromazo. Era la clave, por así decirlo, incluso más que las bestias con cola, en los planes de Madara y Black Zetsu. Porque incluso sin las propias bestias con cola, era posible revivir a los Hyubi con la presencia de unos pocos y el chakra del resto, al menos, hasta que la bestia capturara a los Big restantes. Mientras que tener solo las bestias con cola no haría nada, aparte de resultar en un dolor de cabeza de proporciones épicas para mantenerlas detenidas, tener la cáscara de Hyubi lo era todo. Con una sola técnica, Obito no solo eliminaría la llave del fin del mundo, sino que también cortaría la línea de vida de Madara. Una sola técnica, y una de las mayores amenazas del mundo, se trataría indefinidamente, mientras que la otra se retrasaría enormemente. Y, sin embargo, Obito todavía tenía una última cosa de la que asegurarse. Con una calma que no sentía del todo, el Uchiha colocó su mano sobre la superficie nudosa de la estatua, su ojo perforó un agujero en el lugar fijado. Respiró hondo para tranquilizarse antes de concentrarse, perfeccionando su chakra y su sentido en la cáscara que tenía delante. Obito no pudo decir lo suficiente. No era un sensor, nunca lo fue, y nunca sería adecuado para el puesto por mucho que intentara afinar sus sentidos. Su capacidad de detección menor era solo un poco mayor que la del Chunin promedio, y eso se debía al chakra de la naturaleza que se hinchó dentro de él. Y, sin embargo, mientras sondeaba el caparazón con su chakra y forzaba sus sentidos, supo que el chakra que estaba buscando estaba ausente. Ese chakra vacío, que lo abarca todo y casi sofocante que había sentido durante la Cuarta Guerra Shinobi no estaba allí. Black Zetsu no estaba dentro de la estatua. Obito cortó abruptamente la conexión con una mueca amarga. Tenía razón en su suposición anterior, entonces. Black Zetsu podía y había salido cuando lo deseaba. Claramente no al conocimiento de Madara, porque el hombre había estado convencido de que Black Zetsu era su voluntad cuando le presentó el ser a Obito antes de su muerte. Pero, ¿qué significó para el pasado? ¿El futuro? Ni Obito ni Madara supieron realmente los verdaderos motivos de la sombra hasta que fue demasiado tarde. ¿Black Zetsu había estado ausente en este punto antes? ¿Había habido un tiempo antes de que Obito fuera rescatado en el que Madara no había podido crear los clones de Zetsu? ¿O algo que había hecho en la línea de tiempo actual cambió esto? Sacudiendo la cabeza, Obito ignoró el leve repiqueteo de confusión, esperanza, dentro de él que lo dejó tambaleándose. En cambio, reenfocó sus pensamientos hacia el exterior y su chakra cambió para adaptarse a su ojo transformado. Sostuvo su chakra con fuerza mientras lo usaba en la estatua, pero esta vez, con un propósito diferente. Lentamente, de manera agonizante, las débiles líneas de distorsión aparecieron mientras el Geromazo estaba siendo transportado. Se retorció y se movió, arremolinándose hacia el punto focal donde el ojo de Obito estaba paralizado. Tomó un esfuerzo hercúleo lograrlo en un objeto tan grande con reservas de chakra agotadas, pero con un empujón final, la estatua finalmente desapareció. Ahí, pensó en voz baja mientras estabilizaba su respiración, un poco sin aliento. Parpadeó para contener la sequedad de su ojo y luchó contra el dolor de cabeza que lo invadía. Incluso si no logro salir de aquí, sus planes se retrasarán mucho. Era una afirmación bastante cierta. Tal como estaba, solo 3 personas en existencia podían convocar o recuperar el Geromazo, uno de los cuales era el mismo Obito. A menos que dejara restos para que Black Zetsu regresara e identificara, su identidad estaría a salvo, lo que significa que Kakashi, quien sostuvo su otro ojo, y uno de los métodos para recuperar la estatua, también estaba a salvo, especialmente porque probablemente lo haría. No te darás cuenta del alcance total del regalo hasta más adelante en la vida. Nunca, esperaba Obito, porque obtener el Mangekyou significaría, en consecuencia, la pérdida de alguien importante para ambos, nuevamente. Por otro lado, el único método restante, y el que Black Zetsu probablemente intentaría, sería a través de Nagato. Si bien Obito no estaba seguro de si sus palabras serían tomadas en serio, el trío Ame no era tonto. Probablemente reconocerían a un manipulador con objetivos desagradables desde el momento en que se conocieron. Por lo menos, Obito había hecho todo lo posible para advertirles sobre los codiciosos de Rinnegan y garantizar su seguridad, aunque solo fuera porque él mismo se había mostrado como un individuo sospechoso a sus ojos. En todo caso, si lograba evolucionarlo, Sasuke sería el más preocupante, ya que le importaban poco los manipuladores y la moral, siempre que se adaptara a sus propias ganancias. Si bien a Obito le gustaría pensar que la masacre Uchiha fue lo que creó al niño envuelto en la oscuridad que había visto, no podía decir eso con certeza.
Sin mencionar que no había hecho nada, o como mucho, muy poco, para tratar de evitar la masacre. Estaba demasiado lejos en el futuro para juzgar con precisión el resultado, incluso en el caso de que Minato no muriera en el nacimiento de Naruto. El pensamiento hizo que se formara una pequeña y triste sonrisa debajo de su máscara. Había roto muchas promesas antes, pero de alguna manera, al no poder cumplir con la de Kurama, al no poder reunir al zorro y su único amigo verdadero, el niño de la profecía, Naruto, dejó un sabor amargo que pesaba con más culpa que los anteriores votos incumplidos. Pero tenía pocas dudas de que se reunirían a pesar de todo. No por su mano, tal vez, pero Kurama probablemente tomaría el asunto en sus propias manos, garras, e informaría a Kushina sobre el futuro como Obito le había aconsejado. Incluso si dudaban al principio, tenía la sensación de que el zorro lograría convencer a Minato y Kushina para que lo transfirieran a Naruto, de una forma u otra. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una voz grave, áspera por falta de uso, llamó para dirigirse a él. ¿Quién eres tú? Ya era hora. Lentamente, con una calma extraña, casi inquietante, Obito se dio la vuelta. Kushina miró al zorro con una expresión inescrutable. Kurama simplemente le devolvió la mirada, esperando una respuesta de cualquier tipo. Era extraño ver a la pelirroja, por lo general bulliciosa, tan, en blanco. Entonces el mundo fue amenazado por Obito, quien fue manipulado por Madara, finalmente comenzó, su voz sin tono. Kurama asintió, mirando a la mujer pelirroja. Y. Obito solo se dio cuenta de que estaba equivocado durante la Cuarta Guerra debido a un chico rubio que resultó ser el niño de la profecía. Levantó una ceja y asintió de nuevo. Madara fue traicionada por una especie de sombra que resucitó a la perra Kaguya de la que hablaron Obito y Minato. El ojo de Kurama se contrajo. Y Obito murió y fue enviado al pasado. Él le envió una mirada inexpresiva. Y ahora, probablemente esté en una misión suicida autoasignada para matar a Madara, y, sí, por última vez, sí, gruñó Kurama irritado, mirando a la mujer. Kushina de repente se movió de su aturdimiento mientras fruncía el ceño, la cara casi tan roja como su cabello por la furia. ¿Qué diablos, Datebane? Deberías haberme dicho esto antes. Tenemos que ir a detenerlo. Cerró los ojos y trató de enfocar su mente en el mundo exterior, pero parpadeó cuando su entorno no cambió. Todavía estaba sumergida en el agua hasta los tobillos, de pie frente a un zorro. Kushina envió una potente mirada a dicho zorro que prometía dolor absoluto, independientemente del receptor. ¿Por qué no puedo irme? Ella cuestionó, ojos acusadores. ¿Hiciste algo? Kurama resopló, mirando a la mujer con igual diversión e irritación. Sí, lo hice. No te irás mientras puedas causar problemas. Sus palabras solo hicieron que su mirada se hiciera más profunda, y ella echaba humo con enojo. Déjame ir. No puedes hacer esto, no puedes hacer que lo abandone así. El idiota, no puedes simplemente, necesito ir a darle un poco de sentido común a ese idiota, voy a patear tu trasero peludo si no lo haces, simplemente, ga. Ella empuñó sus manos en su cabello y tiró con enojo sin saber qué hacer consigo misma. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes hacer esto, de todos modos? Este sello no debería darte ninguna libertad como esta. Kurama solo dio un bostezo aburrido mientras colocaba suavemente su pata sobre la mujer enfurecida para mantenerla restringida pero ilesa. Ignoró fácilmente sus coloridas blasfemias y amenazas a sus genitales con la facilidad de un veterano. En el momento en que llegué aquí, tu sello reventó, le informó con una sonrisa astuta y llena de dientes, lo que la hizo congelarse abruptamente. Como si, mientras estoy contenido, es simplemente porque lo deseo. Nuestro vínculo forzado se rompió en el momento en que me convertí en el zorro en tu sello. Observó cómo la comprensión y el horror abyecto amanecieron en su rostro, antes de pasar lentamente a la especulación y la confusión. ¿Por qué no te fuiste, entonces? Su tono era casi inocente e infantil, y Kurama tuvo que reprimir un resoplido ante las similitudes entre madre e hijo. Porque, incluso si nuestro vínculo se hubiera roto, mi remoción habría sido perjudicial para los dos. Su sonrisa se ensanchó, mostrando sus relucientes hileras de dientes más grandes que los de ella. No tengo intención de borrar a mi futuro Jinchuriki de la existencia antes de volver a encontrarme con él. Kushina miró la garra que la atrató, mirando distraídamente el pelaje cobrizo que estaba erizado de energía. ¿Realmente te preocupas por él, Datebane? ¿Tu futuro Jinchuriki? Sí. Su respuesta no tuvo dudas. La pelirroja volvió a mirar hacia arriba, la irritación aún era obvia en sus rasgos, pero más suave. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?
¿Es para que no te recapturen antes de que él nazca? Ella sacudió la cabeza con exasperación. Mira, si salgo a salvar a Obito no te voy a amenazar personalmente, así que déjame ir. El zorro la miró fijamente por un momento incrédulo antes de murmurar. Kami, sálvanos, es hereditario. Kusina resopló. Lo que sea. Solo déjame ir. Confía en tu Blondaime, dijo el zorro con resignación, deseando que el humano simplemente cooperara. Es todo lo que podemos hacer en este momento, ¿por qué? Ella interrumpió, con una mirada acusadora. Porque es todo lo que podemos hacer, cuando en realidad hay tanto que podemos hacer para ayudar. Si no te has dado cuenta, el hecho de que te haya arrastrado a la fuerza a tu paisaje mental no es exactamente saludable para ti. En este momento, estás inconsciente en el mundo real, y lo has estado durante un tiempo. No hay nada de lo que puedas prescindir. Lastimándose en el proceso. Suspiró irritado. Mi prioridad es tu bienestar, y no dejaré que lo pongas en peligro solo porque eres un idiota compulsivo por naturaleza. Envió una mirada dura al ser milenario. De nuevo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver mi salud, entre todas las cosas, con nada? Kurama le devolvió la mirada, con la paciencia agotada. Tal vez porque tu futuro hijo es el niño de la profecía y mi futuro Jinchuriki, mujer. Kusina se congeló a mitad de la réplica, mirando al zorro con incredulidad y conmoción escrita en su rostro. Lentamente, se hundió en las aguas poco profundas, con la boca abierta y una mirada aturdida en sus ojos violetas. Ella parpadeó. Mi hijo es tu Jinchuriki. Mi hijo es. Surgió el recuerdo de una conversación pasada con el zorro, en presencia de su esposo y Jiraiya. El Kibi había dicho que quería a su hijo, se levantó de un salto y señaló al zorro con un brillo de comprensión brillando en sus ojos violetas. Eso es lo que quisiste decir, Datebane. Kurama simplemente puso los ojos en blanco, acunando su cabeza mientras luchaba contra una migraña inducida por la estupidez. ¿Por qué tengo predilección por los idiotas? Mientras Obito observaba al hombre, se dio cuenta de que su calma no era fingida ni forzada. Sabía, por su propio pasado futuro, que lo único que había mantenido vivo a Madara era el Gedomazo. Desde donde estaba, podía ver los cables cortados que seguían a su antepasado, y ambos sabían que su muerte se acercaba rápidamente. Y, sin embargo, siendo Uchiha Madara, no mostró ni una pizca del pánico que debería haber estado presente. La mentalidad de Obito cambió cuando se dio cuenta de que el hombre todavía estaba esperando una respuesta. Agitó las manos vertiginosamente y sonrió bajo su máscara, aunque la expresión era invisible. Hola, hola. Soy Tobi, encantado de conocerte. También puedes llamarme Madara si quieres, dijo alegremente, gesticulando con los brazos al azar para transmitir una energía ilimitada. Se detuvo abruptamente, inclinando la cabeza hacia un lado. En realidad, eso podría ser confuso, ¿eh? Observó cómo los ojos de Madara se entrecerraban. Tus palabras no son más que mentiras con aires falsos. Vuelvo a preguntar, ¿quién eres? Tobi tocó su mentón enmascarado en consideración. Ya sabes, esa es una pregunta muy buena, de una manera extraña y mental. Pero Tobi no está mintiendo. Levantó los brazos en el aire en un movimiento exagerado y abierto. Soy el adorable y asombroso Tobi, un extraordinario ninja superpoderoso con todo el ruido y los estruendos de fondo. Trozos de papel de colores cayeron al suelo ante su declaración, aunque Madara permaneció impasible. Tobi rió nerviosamente, rascándose la nuca con una timidez que no había mostrado antes. Pero supongo que eso realmente no responde a tu pregunta, ¿eh? Tobi puede ser feliz y tonto, pero aún puede decir que su respuesta no fue buena. Jeje, ups, Tobi lo siente. Su comportamiento cambió una vez más, volviendo a ser una alegría bulliciosa. Oh, pero hey. Tengo una pregunta. ¿Puedes hacer las extrañas cosas blancas? Tobi vio un montón al entrar y se sentían como la naturaleza y esas cosas. Me pregunto cómo las haces. ¿Por qué pareces estreñido, eh? ¿Es la cueva, no? El sol es muy importante para la salud, ¿sabes? Oh, y parece que estás a punto de morir, jiji. Se inclinó hacia adelante para examinar al silencioso Madara, con la mano izquierda en la cadera mientras frotaba contemplativamente la barbilla de su máscara. Se enderezó mientras lanzaba sus dos manos en una forma de celebración fingida. Sí. Sí, definitivamente. Tobi probablemente ni siquiera necesite hacer nada. Los ojos de Madara se entrecerraron cuando el hombre decrépito esencialmente gruñó, con la paciencia agotada. Basta de tonterías. Dime quién eres y cuál es tu propósito aquí, ahora, o morirás. Tobi suspiró dramáticamente.
Interiormente, Obito había estado catalogando cada reacción menor del anciano, y el punto de ruptura había sido la mención de los clones, lo que significaba que Obito tenía su respuesta. Madara no podía hacer más. Incluso si el tiempo que pasaba con el anciano era mínimo, todavía sabía lo suficiente sobre las señales reveladoras del hombre para emularlo en el futuro pasado. Solo confirmó aún más la falta de la presencia de Black Zetsu, ¿pero por qué? ¿Por qué no estaba aquí, cuando estuvo allí la última vez? O, tal vez, hubo un momento en su pasado en el que Madara no pudo crear los clones. Tarareó con indiferencia mientras miraba a Madara, considerando sus pensamientos. La nueva revelación exigía un cambio de planes. Teniendo en cuenta el estado físico del hombre y el hecho de que su única línea de vida ya había sido cortada, Obito realmente solo necesitaba detenerse, como estaba, hasta que Madara muriera por causas naturales. E incluso si no podía volver exactamente a Konoha tal como estaba, ciertamente tenía más tareas que manejar, específicamente, rastrear a Black Zetsu. No había estado en sus planes originales, pero originalmente esperaba que el ser sombrío permaneciera dentro de la estatua. Y tal vez, solo tal vez, podría regresar a Konoha. No inmediatamente, por supuesto. Y no hasta que eliminó las amenazas que sabía que existían. Asegurar la seguridad de Konoha, y posteriormente la seguridad de su equipo, era su prioridad, y no podía permitirse olvidar eso. Pero una vez que todo estuvo dicho y hecho, podría regresar a Konoha. Podría volver a casa. No lo hagas, advirtió con alegría contrastante, su personaje de Tobi en su lugar. Inclinó la cabeza hacia los clones de Zetsu ahora congelados que se escondían en las sombras, pero su ojo permaneció fijo en Madara. Tratar de escapar no funcionará, ya sabes, y esas cosas pastosas no pueden ayudarte. Madara miró a Tobi con cautela, mostrando solo una mínima inquietud. ¿Cuál es tu meta? Te responderé en un par de minutos, respondió Tobi simplemente encogiéndose de hombros. Pero su único ojo se entrecerró al observar la línea de los hombros de su antepasado, monitoreando la respiración uniforme del hombre. Su rostro, aunque de una palidez enfermiza, no era peor que cuando apareció por primera vez. La duda se retorció en sus entrañas cuando se dio cuenta. Madara no se estaba muriendo. No estás muerto, jiji, afirmó con una ligereza que no sentía. Observó cómo Madara cambiaba a una postura más fácil, sus ojos se estrecharon. Esperabas lo contrario. No era una pregunta. Tobi permaneció en silencio por un momento, considerando, antes de asentir imperceptiblemente. Eres muy viejo. Tobi no es estúpido, en realidad no. Esa extraña estatua era lo único que te mantenía con vida. Sacudió la cabeza y resopló con petulancia. Realmente ya no deberías estarlo, ya sabes. Y es raro. Estamos en un callejón sin salida, entonces. Pero no por mucho tiempo. Tobi levantó una ceja ante la seguridad de la declaración, pero su ojo permaneció paralizado en el brazo que se había movido. Madara levantó lentamente la mano con la palma hacia arriba y, por un momento, Obito no estuvo seguro de cuál era el objetivo del hombre. Pero entonces, su ojo captó la visión de dos orbes amarillos brillantes dentro de la oscuridad, y su mundo se congeló. Estaba allí. Estaba allí mismo, dentro de la sombra de la manga de Madara, había inquietantes orbes amarillos que reconoció. Zetsu negro. Obito palideció bajo su máscara mientras luchaba por mantener la compostura. Black Zetsu estaba allí, y se dio cuenta de lo que eso significaba. El ser sombrío estaba manteniendo vivo a Madara como había mantenido vivo a Obito una vez, lo que significa que si no quería que Madara muriera, entonces no lo haría. Una oportunidad. Obito se dio cuenta de que no solo tenía que asegurarse de que todos los Witazetsu fueran eliminados, sino que ahora también tenía la oportunidad de librar al mundo de Black Zetsu. De Kaguya, por el contrario, sí logró detener o destruir con éxito al ser. Ante la decepción palpable que resultó de la realización, Obito se reprendió mentalmente. Esto fue algo bueno. Incluso si eso significaba que probablemente tendría que seguir su plan original, no era como si hubiera esperado algo diferente. No, había entrado sin la expectativa de volver a casa, con la muy real expectativa de que este lugar fuera su tumba, y con este segundo turno simplemente regresaba al plan original. Esto, dijo Madara con frialdad, mirando la manga donde residía Black Zetsu, es la encarnación de mi voluntad. Y mi voluntad es permanecer con vida, para ver el fruto de mis planes. No tengo tiempo para gente como tú. Sus ojos se entrecerraron en rendijas amenazadoras mientras miraba a Obito. Devolverás la estatua que robaste por error.
3 figuras desgastadas tropezaron con un claro en un instante, perturbando el ensueño tranquilo del bosque. Kakashi, Minato se giró hacia su estudiante de cabello plateado, quien se puso firme. Busca senderos con tu manada por los alrededores. El Chunin de cabello plateado asintió brevemente antes de realizar los movimientos familiares del jutsu de invocación. Su Ninken apareció en una columna de humo y, después de una breve explicación, el niño y su manada se dispersaron en direcciones opuestas. Minato se volvió hacia el estudiante que le quedaba, quien lo miró con ojos esperanzados. Por ahora, quédate atrás, Rin. Ella se puso rígida. Pero tiene que haber algo que pueda hacer. Sus ojos color chocolate miraron hacia la cueva derrumbada por un momento mientras inhalaba un aliento tranquilizador. Todavía tenemos que comprobar si Obito está allí, ¿verdad? Tsunade Shish me preparó para este tipo de cosas. Puedo ayudar a limpiar los escombros. Puedo ayudar. Puedo, no, entonó Minato, su voz rápidamente se volvió amable ante la postura defensiva de Rin. Tienes razón. Hay algo que puedes hacer. Pero déjame comprobarlo, ¿de acuerdo? Rin negó con la cabeza. Pero, tendrás que salvar tu chakra. La castaña se quedó en un silencio sepulcral y Minato desapareció de su lado. Observó en silencio mientras él hacía un rápido escaneo del chakra de los alrededores, antes de ponerse a trabajar limpiando los escombros. Su mente estaba enfocada en sus palabras, entendiendo las implicaciones. Necesitaba salvar su chakra. Ya sea en el caso de que Minato descubriera el cadáver de su compañero de equipo bajo los escombros o si encontraran un rastro y, por lo tanto, encontraran a Obito vivo, necesitaría salvar su chakra. Para la curación o una autopsia, un jutsu de preservación, cualquiera era posible. Rin se estremeció cuando Minato lentamente se acercó más y más al fondo de los escombros, una preocupante ansiedad carcomiéndola. Se mordió el labio mientras su cabeza se agachaba, sus manos se cerraron en puños en el material de su falda. O encontraría a Obito, muerto, o no encontraría nada. Era tan simple como eso. Pero la espera por la morbosa revelación fue espeluznante. Lo inevitable. Nunca llegó Minato-sensei. Tanto Rin como Minato se giraron hacia la voz familiar, alerta y preparados para un ataque. Kakashi se tambaleó hacia el claro con su único ojo visible muy abierto, claramente jadeando por aire. Yopa-kun, él encontró, Minato esquivó a sus alumnos cuando el corazón de Rin se le subió a la garganta. Kakashi negó con la cabeza, tratando de mantener la compostura antes de volver a mirar a Minato y Rin. Y su ojo traicionó el más leve atisbo de excitación. De esperanza. Encontró el rastro de Obito. Los ojos de Minato se endurecieron. ¿Qué dirección? Hacia el noreste. Nos están esperando allí. Vamos. Tanto Rin como Kakashi tropezaron para perseguir a su sensei, quien inmediatamente salió disparado con una velocidad que solo habían visto en el campo de batalla. Técnicamente lo eran, y los tres estaban en una misión que decidió el destino de su compañero de equipo. No se intercambió una palabra, pero su objetivo fue compartido y entendido. Madara observó al extraño individuo enmascarado con los ojos entrecerrados. Ciertamente había sido una rareza inesperada cuando el ser conocido como Black Zetsu se le reveló antes de su dilema actual. Alarma y tensión, aunque veladas, fueron su reacción inmediata ante la extraña figura oscurecida. El ser sombrío pareció sentir esto y reveló su origen sin preámbulos. Soy la manifestación física, la encarnación, de tu voluntad, había dicho en una reverberación seca y sin tono que convenía a la criatura inhumana. Madara estuvo lejos de estar convencido por la proclamación del ser, y cuando algunas de sus creaciones Zetsu intentaron verificar la declaración de la sombra, estuvo lejos de estar satisfecho. La sospecha acosaba el fondo de su mente, diciéndole que algo había salido gravemente mal y que no estaba tan seguro como alguna vez pensó. Luego, la sombra se presentó, diciendo que podría llamarse Black Zetsu por el bien de la propiedad. También declaró sus intenciones de revelarse repentinamente ahora, y no antes. Había surgido para advertir a Madara, aparentemente habiendo sentido un chakra muy poderoso a varios kilómetros de la base. La explicación parecía plausible, pero el Uchiha aún estaba lejos de estar convencido. Incluso mientras estaba parado frente a la sombra, rodeado por los clones de Zetsu que de repente lo pusieron nervioso, podía sentir la presencia de la que hablaba Black Zetsu. Ya había sentido su acercamiento durante un tiempo. Podía admitir que se sentía diferente del promedio, aunque no necesariamente en el poder. Familiar, Madara casi quiso decir, similar a la suya con el mismo borde afilado de acero pulido y grave determinación.
Aún así, por poderosa que fuera la presencia, Madara estaba convencido de que era simplemente una patrulla que pasaba a lo sumo. Después de todo, la guerra todavía pesaba mucho en el aire que rodeaba a las naciones involucradas, y su prioridad era juzgar a Black Zetsu, averiguar si era alguien en quien confiar o no. Por mucho que Madara creyera posible que Geromazo manifestara físicamente su voluntad, este ser sombrío parecía terriblemente independiente por haber sido conjurado. Y, sin embargo, casi tan pronto como determinó que la verdadera amenaza no era la firma de chakra que se acercaba sino Black Zetsu, desapareció. Para que tal presencia, aunque oculta, desapareciera repentinamente a solo kilómetros de la base, hablaba claramente de las intenciones de la fuente, la fuerza. Y Madara se había visto obligada a tomar una decisión. ¿Qué es lo que has planeado? Había cuestionado al ser en un tono frígido y mordaz. Si consideras que esta presencia que se aproxima es una amenaza y consideras prudente revelarte a mí, debes tener una razón más plausible más allá de las meras bromas. Black Zetsu se había quedado en silencio, considerando. Luego, declaró que tenía la capacidad de prolongar la vida de aquellos a los que se unía, una precaución, lo había llamado la sombra. Porque considerando la presencia que prometía poder y la clara intención del individuo, el ejército de clones de Zetsu no sería suficiente. Madara mismo tendría que ser móvil. Seguir dependiendo del Geromazo solo resultaría en la muerte para él, había declarado la sombra con una convicción insípida pero segura. Madara se había mostrado escéptico. Pero Black Zetsu había tenido razón. Madara admitió esto en silencio mientras miraba con desdén los cables cortados que alguna vez lo conectaron con el Geromazo. Black Zetsu había tomado las precauciones necesarias, y si no hubiera sido por el ser sombrío, seguramente habría muerto. Y, sin embargo, el hecho era que estaba a merced del individuo enmascarado. Aunque probablemente era una simple hormiga para Madara en su mejor momento, el hecho era que ya no estaba en forma para una verdadera batalla. Si bien no se hacía ilusiones de que, en este momento, era tan poderoso como alguna vez lo fue, si lo que Black Zetsu le había dicho era cierto, debería poder obligar al intruso a devolver la estatua. Y en el caso de que no pudiera hacerlo, era simplemente una cuestión de escapar y esperar su momento una vez más, en el que podría rastrear sus verdaderos ojos o encontrar un avatar para manejar la tarea por él. Pero no sabía nada sobre este intruso, aparte del hecho de que no era alguien a quien subestimar. Madara aún no tenía una comprensión real del alcance total de la fuerza del individuo, y simplemente no era del tipo que ataca imprudentemente sin la información adecuada recopilada. Se dio cuenta de que abrir una discusión sería el método más probable para recuperar el Geromazo. Teniendo eso en cuenta, levantó el brazo en lo que constituyó un gesto pacífico y no amenazador. O más bien, lo intentó. Porque se dio cuenta de que estaba inmovilizado, completamente. Sus ojos miraron hacia abajo a sus brazos, notando que no podía siquiera moverse. ¿Qué has hecho? Cuestionó sin tono, corrigiendo su suposición anterior. Estaba físicamente inmovilizado, pero al parecer se le permitía hablar y ver. Un clon de Witezetsu cargó, los apéndices en forma de árbol se alargaron, alcanzando al individuo enmascarado con la intención de perforar y matar. Madara observó cómo el hombre esquivaba rápidamente las mortíferas zarzas con la facilidad de un poderoso shinobi, dejando que su mano rozara a la criatura de madera. En un abrir y cerrar de ojos, los brazos del Zetsu desaparecieron y se tambaleó ante el repentino cambio de impulso y equilibrio, la pérdida de peso. Sin embargo, continuó cargando, dejando escapar un grito inhumano cuando el hombre enmascarado se estiró para agarrar la cabeza de la criatura con un agarre de hierro. Tan rápido como antes, el clon de Zetsu desapareció de la existencia, sin dejar ni un solo rastro de su presencia. El silencio impregnó los pasillos oscuros mientras el Zetsu blanco observaba al hombre, casi acobardado, algo que Madara no podía comprender del todo, porque no sabía que los seres extraños eran capaces de una emoción como el miedo, mientras aplaudía casualmente. Sus manos juntas y enderezadas. Inclinó la cabeza y movió un dedo. Realmente no deberías hacer eso. La irritación anterior de Madara aumentó. No podía ubicar al hombre que tenía delante, sus extraños cambios de humor y metáforas. El Uchiha estaba convencido de que el hombre enmascarado estaba loco, o al menos alguna variante de él. Tendría sentido, ya que la mayoría de los shinobi poderosos no carecían de grietas y sesgos mentales. Y, sin embargo, este hombre lo llevó más allá de eso, con una intensidad en ambos comportamientos que parecía creer. ¿Cuál es tu propósito aquí? Madara amenazó, repitiendo su pregunta anterior. No estaba dispuesto a dejarse absorber por los juegos mentales del intruso.
Por un momento, los dos simplemente se quedaron donde estaban, y el ancestro Uchiha tuvo la vaga impresión de que el hombre enmascarado podría darse la vuelta y marcharse en un ataque de capricho, sin interés en la ubicación actual. Pero no hizo tal cosa, sino que se balanceó sobre sus talones de una manera exasperantemente infantil. Verás, vine aquí por una razón, una muy buena razón. Juntó las manos, con los brazos en posición horizontal frente a él. Porque en los libros de cuentos, se supone que los buenos deben ganar, ¿sabes? Y se supone que los malos deben irse. Desaparecer. Madara respondió distraídamente mientras probaba sus extremidades, solo para descubrir que todavía estaba paralizado. Bueno. ¿Malo? Qué oblicuo y rudimentario, afirmó, con un tono burlón en sus palabras. Eres ingenuo si realmente piensas y crees en esas tonterías. El mundo no es tan simple, creo que descubrirás que en realidad lo es, Madara. El anciano se tensó imperceptiblemente. La voz de Tobi había adquirido un tono inusualmente bajo, muy diferente de su cadencia alegre anterior. Y, sin embargo, ese hecho en sí mismo no fue lo que sorprendió a Madara. Ya sabía que el hombre que tenía delante era una amenaza, por muy tonta que fuera la máscara que usaba, literal y figurativamente, pero el gran cambio de un niño casi sin pretensiones a esto fue inesperado. Incluso a él. La anterior postura relajada y frívola de Tobi ahora se había enderezado, ilegible. Vacío. Están los buenos, que luchan y entrenan para proteger a sus seres queridos, sin ser tocados por el ciclo del odio. Por el contrario, están los malos, que pretenden matar a esos seres queridos, solo fomentando la progresión del ciclo condenatorio. Creo que encontrarás los conceptos bastante simples. Claro, no hay verdades absolutas, pero para cada individuo, las hay. Su voz se convirtió en un gruñido bajo. Para mí, los hay, y en el momento en que amenazaste a las personas que amaba, te convertiste en el malo. Mi enemigo. Madara miró la única abertura en la máscara naranja, buscando. ¿Y te crees bueno? Tobi se tocó la barbilla contemplativamente, antes de encogerse de hombros simplemente. No sé, tal vez. Supongo que sí, sí. Asintió para sí mismo como afirmando su propia respuesta. Los extraños cambios de humor del intruso desconcertaron a Madara. En un momento era un bromista idiota, al siguiente tenía la presencia de un enemigo que podía rivalizar con el mismo Madara, y justo ahora era algo intermedio, con la frivolidad del primero, pero sin la cadencia infantil e inventada. Apuntas a matarme, muy probablemente en un ataque de venganza. ¿Cómo puedes considerar eso bueno? ¿Estás tan cegado por tus propios ideales y falsos sueños que no puedes ver la hipocresía de tus palabras? Apenas había podido terminar su declaración cuando un dolor punzante en la parte superior del brazo de Madara lo alertó de que algo andaba mal. Cuando miró, no tenía brazo. No me hables de falsos sueños e hipocresía, Madara, el enmascarado casi gruñó, otro cambio de lo que se había presentado en el intercambio. Sin embargo, se calmó de inmediato y la línea tensa de sus hombros se relajó. ¿Quieres saber la verdad, por qué mis acciones no son del todo hipócritas? Matarte no hará progresar el ciclo del odio. No existe nadie que extrañaría tu presencia aquí, y tu muerte de hecho traería un gran futuro más brillante. Estás muerto, Madara, y tu existencia continua amenaza la paz tentativa del mundo de formas que no podrías imaginar. ¿Me imaginas como el villano para promover tus propias ganancias?, se burló Madara, habiendo tenido suficiente de las tontas divagaciones del hombre. La conversación no iba a ninguna parte, y podía sentir que su parálisis se desvanecía. No sabes nada, eres simplemente un niño de una ingenuidad asombrosa que, cállate. No lo había visto moverse, incluso con su Sharingan prestado activado. Todo lo que Madara sabía era que de repente estaba en el suelo como una marioneta a la que le cortaron las cuerdas, jadeando por aire mientras la mano que le quedaba arañaba el suelo. Tobi se acercó y se arrodilló, y Madara notó por primera vez que el hombre tenía el Sharingan. El Mangekyo. Y no notó la ausencia de cierto ser sombrío. Déjame contarte una historia, Madara. Una historia sobre un niño tonto hambriento de atención, con una inclinación por cometer errores. Se puso de pie y dio un paso atrás, inclinando la cabeza hacia arriba mientras se sumergía en su historia. Madara solo podía mirar al hombre, un hecho que lo dejó furioso y disgustado por dentro. Se graduó como el último de su clase, considerado el idiota del año, mientras que sus dos compañeros de equipo y sensei eran el orgullo de la generación. Vivía a su sombra constantemente, y ningún nivel de determinación y trabajo duro parecía estar a la altura de la destreza del equipo.
No me rendiré, se decía a sí mismo cada noche que se miraba en el espejo, con una expresión pálida que no revelaba a nadie. Seré el mejor, pase lo que pase. Toby inclinó la cabeza. Y hasta cierto punto, lo hizo. Nunca se rindió, se apegó a su moral, hasta el punto en que entregó su ojo y su vida para salvar a sus compañeros de equipo. Cariño desde niño, el otro que guardaba su respeto y orgullo a pesar de su rivalidad. Se había conformado con morir como era, morir como un héroe que supo hacer lo correcto. Pero le habían ofrecido una oportunidad de regresar y continuar con su vida. La tomó, agradecido, de su benefactor, un hombre al que había llegado a respetar. Toby hizo una pausa por un momento, y cuando reanudó su voz era tranquila, peligrosa, expresando una oscuridad que hizo que Madara entrecerrara los ojos. El niño tonto había visto cuando ella murió. Observó, cuando su rival la apuñaló, la chica que amaba, vio cómo la vida se escurría de sus ojos. Fue entonces cuando el niño tonto se dio cuenta de que no había otra alternativa, y decidió tomar el camino que su benefactor le proporcionó, el camino hacia la realidad que quería. Durante años después de la muerte de su benefactor, llevó a cabo su voluntad desde las sombras, jurando en silencio traer de vuelta a la chica que amaba. Jurando en silencio destruir este mundo que obligaría a la gente a sufrir tantos dolores, tanta pérdida, a reconstruir un mundo ideal donde la paz no fuera un mero sueño insensato. Había hecho todo lo que tenía que hacer. Él había matado, manipulado, traicionado, todo lo que logró tener en sus manos, todo con el propósito de su objetivo. Todo iba según lo planeado, y su objetivo estaba cerca, casi podía sentirlo. La gente se rebeló contra la idea, por supuesto, pero era simplemente una cuestión de borrar sus existencias inútiles para continuar con sus planes. Toby se apagó mientras se cruzaba de brazos, mirando hacia un lado. Pero había un chico. Un chico rubio, que le había llamado la atención. Un chico rubio con el que tenía una conexión, uno que podría haber sido como una familia si hubiera regresado a su casa. Pero tenía una vocación, razonó. Y este era un mundo falso. No tenía sentido entablar amistad con aquellos que pertenecían a un mundo falso mundo. Pero una y otra vez, el niño tonto, hombre, se encontraría encontrándose con este niño rubio, a veces como un enemigo, a veces como un mero observador. Observó cómo el chico con un pasado similar al suyo crecía, nunca se rendía, nunca se volvía hacia la oscuridad, incluso después de perder a su amigo por la promesa de poder. En poco tiempo, el hombre tonto encontró sus planes en la cúspide de su finalización. El último obstáculo que se interponía entre su sueño y él mismo era, irónicamente, el chico rubio. Y con el niño rubio estaba el mundo entero, unido contra el necio como uno solo, con un solo propósito. Irónicamente, era como el mundo que el tonto quería y, sin embargo, era un mundo del que no formaba parte. Había observado al niño rubio, que tenía una educación no muy diferente a la suya y una personalidad casi idéntica. Y, sin embargo, habían resultado tan diferentes, porque mientras el niño rubio caminaba en la luz y reunía el amor y la confianza de muchos, el necio no tenía a nadie. ¿Por qué? No pudo evitar preguntarse, mientras miraba a los millones que se oponían a él. ¿Por qué terminamos de manera tan diferente? ¿Qué hice mal? Los brazos de Toby cayeron y su voz adquirió un tono de dolor casi nostálgico. La razón de nuestra diferencia, en realidad fue bastante simple. Madara se las había arreglado para ponerse de pie en este punto, y mantuvo su mirada en el individuo. Toby de repente se volvió hacia él, el estado de alerta claro en su presencia y el tono acerado una vez más. Déjame decirte algo que quizás tú mismo no te des cuenta. Soy una cosa para ti, soy Madara. Porque Madara es el que rechaza el mundo. Para ti, no soy Uchiha Obito, quien desafió a Ataque Kakashi, anhelaba a Rin. Y soñaba con convertirse en Hokage, cuyo poder era falso y resultó en la pérdida final. Su tono se volvió melancólico, anhelante. Y sin embargo, rechazo esa idea, ese pensamiento inútil que tienes, porque, lo soy. Soy Uchiha Obito, el chico que desafió a Ataque Kakashi, que anhelaba a Nohara Rin, que admiraba a Namikaze Minato y a Uzumaki Kushina, que vivía celosamente de acuerdo con sus ideales, y que soñaba con convertirse en Hokage. Sin embargo, también soy Uchiha Obito, el hombre que desafió al mundo, que vivió como tu sombra, que llevó a cabo tus planes después de tu muerte, que fue en contra del niño de la profecía y que te desafió al final por lo que era realmente importante todo el tiempo. Nunca fui un salvador, y nunca debería haberme considerado como tal, precisamente porque soy y siempre seré Uchiha Obito que caminó por el camino de Uchiha Madara.
Levantó la mano y señaló al anciano Uchiha, su voz tranquila pero con un trasfondo de ira. Tú, un tonto que se cree el salvador de este mundo. Obito permitió que su mano volviera a caer a su costado mientras observaba a Madara, observó cómo los ojos del hombre traicionaban mucho más de lo que jamás había visto. Tú dices que yo soy el tonto, pero no eres mejor que yo, gruñó el antepasado, agarrando su sangrante muñón. Eres tan malvado como yo y, sin embargo, deseas proclamarte del lado del bueno. Afirmas que tienes intenciones honestas, que cambiaste al final, lo que por lo tanto exime tus acciones. Obito se burló, cortando las palabras del hombre. Nunca dije eso explícitamente, ahora, ¿verdad? Los ojos de Madara se entrecerraron. ¿Cuál es tu punto? Teniendo en cuenta lo que dice la historia sobre ti, ¿no eres muy listo, eh? Analiza nuestra conversación. Estuve de acuerdo y dije que deseaba ser bueno, pero es una verdad flagrante que sé mejor que nadie. No lo soy. En todo caso soy el epítome del mal, un individuo que puede igualarte en ese frente. Obito hizo una mueca. Somos egoístas, tontos delirantes con una inclinación por el poder. Ambos somos lo que el mundo se considera malvado, Madara. El anciano Uchiha negó con la cabeza. Bien, mal. Nuevamente, no puedes simplemente juzgar en base a esos dos lados simples. Obito miró al hombre, considerando, antes de alejarse con un suspiro. Tenías buenas intenciones, dijo en voz baja, y notó la sospecha velada en el rostro de Madara. Puedo admitir esto. También puedo admitir que gran parte de mi odio hacia ti, si es que se le puede llamar así, en este momento, se debe a las similitudes que compartimos. Las similitudes que resultan ser atributos que tengo y siempre me disgustaré de mí mismo, atributos que se pueden ver en ti tan claramente. Se volvió hacia Madara, con una mirada endurecida debajo de su máscara. ¿Sabías que no tenías el control como creías? ¿Sabías que, una vez que completaras tus objetivos, una entidad que hubieras pensado que era una manifestación de tu propia voluntad te traicionaría? Sus ojos se dirigieron a la manga de Madara. Black Zetsu, él no es tu aliado. Su ojo se entrecerró en la oscuridad, esperando ver los orbes amarillos de la sombra, y un leve repiqueteo de pánico lo atravesó ante la ausencia de ellos. Sin embargo, el pánico se transformó rápidamente en comprensión y luego en humor amargo e irónico. Él se rió. ¿Qué te parece gracioso? Preguntó Madara, la inflexión no traicionaba nada. Obito hizo un gesto hacia la manga del hombre, todavía divertido por la ironía de la situación. Black Zetsu, lo que habías declarado que era tu voluntad, se ha ido. Morirás una muerte sin sentido, sin Geromazo o Black Zetsu. Él te traicionó, como ya lo hizo una vez. Estás solo, como siempre. Tal como yo. Observó al aún mayor, preguntándose si la falta de sorpresa visible era verdad o simplemente una máscara. Pero tal vez esperabas eso. Madara no respondió, dejando la leve acusación en el aire. ¿Sabes sobre el Rikusenin, verdad? Obito preguntó con curiosidad, cambiando de tema. No esperó una respuesta antes de continuar. Sus dos hijos, Indra y Asura. Se reencarnaron en ti y Hashirama, y luego, después de tus muertes posteriores, en el chico rubio y su rival. Al igual que tu relación con Hashirama, eran aliados con una peligrosa amistad, lo que llevó a una casi rivalidad amarga. Peleaban constantemente, y aunque al principio eran meras disputas inocentes, varias veces uno había quedado casi muerto después de sus enfrentamientos. El viajero del tiempo cerró el ojo por un breve momento. Kaguya, entonó en voz baja. La madre de Rikusenin, el origen del poder. Ante su ira, pudieron llegar a una tregua, reavivar su amistad y mirar más allá del odio y el amargo pasado que mantuvieron juntos. Abrió el ojo y miró a Madara. No estaba allí para verlo, pero estoy casi seguro de que habías sido redimido. Tu amigo, tu hermano por almas, finalmente habías visto la verdad en sus palabras, al final. Incluso si tomó 2 muertes para convencerte. Sintió la mirada evaluadora del anciano, y aunque el tono de Madara no traicionó nada, sabía que el otro Uchiha no había ignorado por completo sus palabras. Se entretuvo con la idea de que, a pesar de las insinuaciones, tal vez sus palabras eran demasiado abstractas para que el hombre entendiera las implicaciones. El pensamiento desapareció con la pregunta de Madara. ¿Por qué me has dicho esto? Obito sonrió sombríamente. Te odio, Madara, y eso es algo que nunca cambiará. Las personas como nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a menos que primero nos perdonemos a nosotros mismos, y como resultado, no cambiará. Pero seguramente tú de todas las personas deberías saber que el odio del clan Uchiha se produce a través del amor. Te respetaba.
Tú, que habías logrado sobrevivir a una pelea que habría dejado a hombres normales muertos varias veces. Tú, que me habías salvado de mi propia muerte aparentemente definitiva. Tú, que me habías educado sobre el pasado de nuestro clan y aldea. Tú, que, a pesar de haber contaminado mi visión y manipulado para tus propios objetivos, me permitiste ver más allá de las visiones idílicas que se les dan a los niños de mi edad. Se apagó mientras consideraba sus palabras, se dio cuenta de que en realidad no había respondido la pregunta. ¿Ahora qué? Pensó en silencio, preguntándose por su vacilación. Obito había pensado y siempre pensaría en Madara bajo una luz que no podía ser compartida por otros. Si esa opinión era positiva o no, o si estaba llena de odio, repugnancia y engaño, no lo sabía. Se dio cuenta de que lo más probable era que ambos, no, estaba seguro de eso. Porque con su respeto andrajoso también estaba la traición que había sentido cuando se enfrentó con el hombre de nuevo. Hizo una pausa al darse cuenta de que estaba tomando nota de los métodos de Naruto. Aceptación. No sabía muy bien por qué, si era porque sentía que debía hacerlo en homenaje a la oportunidad que le dio el chico. O tal vez porque, de alguna manera retorcida, probablemente era el único vivo actualmente que entendía a Madara hasta tal punto. Si crees que tú, un simple niño, puedes influir en mis ideales, interrumpió Madara, interrumpiendo los pensamientos del viajero en el tiempo, entonces estás muy equivocado. A su pesar, Obito sonrió. Madara tenía razón en cierto sentido. Tal vez había estado pensando que podría influir en el hombre mayor. ¿Pero con qué fin? Madara se estaba muriendo y no sería más que un cadáver al final del día. Obito estaría mintiendo si dijera que no esperaba que el anciano Uchiha ignorara las divagaciones de una figura sospechosa que no conocía. No esperaba nada, de verdad. Obito murmuró, sacudiendo la cabeza mientras reasumía una actitud más fría y distante. Reunió su chakra, sintiéndolo hincharse y agitarse bajo su piel mientras preparaba la destrucción definitiva de los alrededores. Pero independientemente, ya no importa. Este mundo no necesita dos locos delirantes. El Zetsu blanco huyó, sin duda habiendo sentido el peligro invasor. Madara, aunque libre del sello de parálisis de antes, permaneció donde estaba, con la espalda encorvada pero de alguna manera manteniendo su orgullo. No escaparás, entonó, sonando casi, extrañamente, resignado. Sus ojos se entrecerraron y su tono se hizo más duro. Incluso si este es mi fin, tampoco se te permitirá vagar libremente. El ojo de Obito cobró vida, y su sonrisa se volvió amarga cuando el sello almacenado de forma segura dentro de su manga se activó, absorbiendo sus reservas de chakra. Esa nunca fue mi intención, afirmó con frialdad, dando un paso hacia Madara mientras sacaba el sello brillante. Nadie escaparía de esto. Nadie. Sus ojos se arrugaron mientras sonreía con un humor aberrante. Es lógico que los dos conocidos como Uchiha Madara que intentaron traer el fin del mundo murieran de una vez por todas, ¿no crees? Habían llegado a la zona hacía una media hora, cada uno con sus propias expectativas. Fue a través de los esfuerzos combinados del Ninken de Kakashi y el Jutsu Raisen de Minato que lograron acelerar sus viajes, pero su esperanza se convirtió rápidamente en confusión y frustración cuando llegaron. El rastro que Kakashi y su Ninken habían detectado se cortó abruptamente no muy lejos de la costa, dejándolos en el medio de la península. La conclusión natural al final de un rastro generalmente significaba que el objetivo estaba cerca. Pero Obito no estaba por ningún lado. Era extraño, Kakashi no pudo evitar decir, que su rastro se cortó por completo. Ni siquiera los expertos en infiltración más hábiles pudieron enmascarar su presencia hasta tal punto, sin dejar absolutamente nada a su paso, excepto un callejón sin salida. La conclusión lógica a la que habían llegado era que usó su Kamui. El rastro en sí tenía como máximo una hora de antigüedad, y Kakashi había notado amargamente que era posible que Obito se diera cuenta de que lo estaban siguiendo y utilizó su técnica para sacarlos de su rastro. ¿Por qué sin embargo? ¿Por qué tendría que hacer eso? Kakashi no podía entender por qué su compañero de equipo pasaría por todo esto para empezar, y lo dijo en un raro momento de pensamiento sincero. Minato negó con la cabeza y respondió que era más que probable que Obito no supiera que lo estaban siguiendo. Más bien, su enfoque es probablemente un objetivo diferente, uno existente cerca. Tanto Rin como Kakashi quedaron confundidos por la declaración de su sensei. Claramente, el rubio sabía más que ellos, y el hecho de que no fuera comunicativo con dicha información los inquietaba a ambos. Y, sin embargo, el conocimiento de que su sensei parecía tener las cosas bajo control también los tranquilizó, les dio la sensación de que todo iba a estar bien.
algo que necesitaban con urgencia a la luz de los recientes acontecimientos. Fue cuando caminaban más al norte, después de haber decidido buscar juntos, que sucedió. De repente, la tierra tembló y tembló, haciendo que el grupo detuviera su movimiento. Cada uno de ellos escudriñó su entorno con cautela, preguntándose si los temblores eran el resultado de una técnica, pero cuando encontraron la fuente se quedaron inmóviles horrorizados. El trío observó cómo una parte de la cadena montañosa cercana parecía explotar, escombros, fuego y tierra carbonizada se lanzaban al aire a velocidades peligrosas. La onda expansiva resultante barrió los bosques, arrancando árboles y follaje desde sus raíces, la escena personificando una verdadera calamidad. Bajar. Minato siseó, golpeando el suelo con las manos para erigir una pequeña barrera. Hizo una mueca con cada pedazo desplazado de tierra y árbol que golpeó el escudo, no tanto por la preocupación de que la barrera fallara, sino por darse cuenta exactamente de qué había causado la explosión para empezar. Cuando pasó la onda expansiva y el área se asentó después de lo que parecieron horas, el rubio permitió que la barrera cayera y se puso de pie lentamente, con ojos agudos examinando la escena. La destrucción era obvia, y no quedó ni un solo árbol en pie. Cráteres de varios tamaños de trozos de tierra caídos estaban esparcidos por los alrededores, y en la fuente de la explosión, la ladera de la montaña donde se originó, la tierra retrocedió sobre sí misma. La mente de Minato procesó la destrucción y los efectos, entrecerró los ojos. Eso fue, miró hacia abajo cuando sintió un tirón en su brazo, pero Rin miraba a lo lejos hacia el epicentro de la destrucción. Minato-sensei, susurró ella, sin aliento. ¿Y si? ¿Y si Obito fuera realmente? Kakashi estaba igualmente aturdido, con los ojos muy abiertos mientras miraban más allá de la tierra levantada y se enfocaba en la línea de montañas en la distancia. Minato solo logró una sonrisa temblorosa para sus alumnos, palmeándolos a ambos en el hombro en un gesto de tranquilidad. No lo sabremos con certeza hasta que lleguemos allí. Vamos. Recibió dos asentimientos y el grupo salió disparado en la dirección donde se podía detectar un débil pulso de chakra extraño. Espontáneamente, un recuerdo pasó por la mente de Minato. Incendio. El apartamento estaba en llamas y no podía encontrar a su alumno. Corrió a través de las habitaciones, ignorando el calor abrasador y las pocas abrasiones que sufrió por los soportes que ya fallaban, y finalmente se encontró en la habitación del niño. Sus ojos miraron de un lado a otro, buscando el rostro familiar de su estudiante, y se decidió por lo que parecía ser un Obito muy muerto. No, pensó en voz baja con los ojos muy abiertos, su ritmo cardíaco aumentando en alarma. Pasó a través del fuego y con cuidado, con cautela, levantó al niño, ignorando el olor distintivo de la carne quemada, ignorando la horrible comprensión de que conocía este olor acre de la guerra, ignorando el hecho de que fue su estudiante quien sufrió esto, y alcanzó su sello Iraisin con su chakra. El rubio hizo una mueca al recordar el recuerdo. Era probable entonces, se dio cuenta, que llegara el actual Obito. El del futuro. Miró a sus dos estudiantes que lo paseaban constantemente a su lado, ambos con el miedo igual a la determinación escrito claramente en sus rostros cansados. Un resultado de la guerra y la pérdida. Dolor. Sacudiendo la cabeza, Minato se giró hacia el cráter que se acercaba constantemente, su expresión era inescrutable. Será mejor que no estés acurrucado en el suelo en medio de eso, Obito.